Hola, el programa de hoy está dedicado a un joven arquitecto que es especialista en hacer casas sobre la arena, que además obtuvo el primer puesto en la categoría Poses Emergentes del ranking que organiza el suplemento de arquitectura de Clarín. Hoy, en Crónicas Urbanas, Luciano Krug y sus singulares obras en la costa atlántica. Desde chico tengo recuerdos que me interesaba desde el dibujo, porque tenía facilidad para dibujar. Todavía mis padres guardan todos los dibujitos cuando era chico y dibujaba, que no es tan habitual en los chicos, dibujaba cuestiones de arquitectura, ciudades, aeropuertos, puentes. Me gustaba ese tipo de obras, incluso me recuerdan siempre que cuando pasábamos por un puente me alegraba, me llamaba la atención, así que de chiquito ya todo el mundo me decía, bueno, este pibe va a ser arquitecto. Ya tenía el destino marcado de alguna manera. Pasaron los años y cuando llegó el momento de tomar esa gran decisión, un poco, como tenía tanto las fichas puestas ahí, un poco me resistía. También dudaba por el lado de la ingeniería, por esto de que siempre me gustaron las obras de infraestructura. Pero bueno, creo que tomé la mejor decisión, porque viste que uno cuando va a decidir es muy chico y no sabe realmente qué significa, que tiene una vaga idea, pero en rigor no sabe lo que va a hacer de su vida. Pero bueno, una vez que me metí en la facultad y empecé a cursar el CBC, me di cuenta que estaba en mi salsa y bueno, feliz de haber tomado esa decisión. Y bueno, en primer año te puedo decir que me gustó meterme en lo que es la historia de la arquitectura y empezar a descubrir a los grandes maestros. Me fanaticé por los maestros, por Le Corbusier, por Mies sobre todo, que me estudiaba de memoria las obras, todos los proyectos, los conocía, los estudiaba, los empecé a descubrir. No tuve la posibilidad de viajar y de verlos hasta mucho después, pero sí, bueno, estudiaba todo lo que encontraba, libros, sobre todo libros, que hoy no tanto, hoy es otro mundo, ¿no? Con internet en ese momento era ir a la biblioteca y pedir y sacar libros y quedarme los fines de semana mirando los libros que, como te decía, era lo que más disfrutaba. Bueno, en la facultad me marcó, estuve en la cátedra de Juan Molini Bedia, que para mí es un profesorazo de aquellos, y tuve de profesores en tercer año a Daniel Gombisky, que era un fenómeno porque nos sabía motivar, nos traía las revistas Croquis y nos las prestaba para llevárnoslas y estudiarlas. Y luego en cuarto año tuve a Maribí Besonías, de profesora, que también era enseñando lo que es el rigor en la arquitectura, el ejercicio, la precisión. En cuanto a los referentes, bueno, nombraba a los grandes maestros, que creo que es la base para cualquier estudiante de arquitectura, y luego ir descubriendo otros arquitectos contemporáneos que en lo personal creo que de lo que tenemos a mano, Rafael Iglesias fue un ejemplo que nos marcó. Bueno, desde el lado de mi comienzo con Maribí era fanática de Sisa y creo que también la influencia de Sisa en cuanto al trabajo de la luz, en cuanto a buscar ciertas sorpresas desde cómo se incorpora la luz de una manera que no es la obvia. Y luego, últimamente, tengo mucha admiración por la obra de Milan Radic, que pude hace poco visitar. Siempre, también desde hace varios años, la arquitectura de Zumthor, que trabaja con lo que es lo esencial, el tema de cómo la luz incide en los materiales, la búsqueda de materiales nobles, de espacios simples, y de jugar con eso y de buscar a través de diversos trucos con la luz y con agua, con elementos simples, un efecto en el espacio, un efecto en lo sensorial.
Últimamente la obra de RCR, que descubrí no hace tanto, hará unos 4 o 5 años, que también tuve, digamos, la posibilidad de hacer un viaje a Cataluña, a Olot y visitarla. También me parece de lo mejor que hay en este momento en el panorama mundial. Cuando me recibo en el año 2000, me incorporo al equipo docente de la cátedra de Molini Vedia, del equipo de Maribí. En ese momento yo estaba terminando mi primera obra, que era la casa de mis viejos en Saavedra. Y bueno, en ese momento me llama Maribí, que estaba haciendo, ella tenía clientes de stands, nos hacemos una sociedad para hacer stands y luego de a poco nos empezamos a asociar para hacer arquitectura. Tuvimos los primeros encargos en conjunto y a partir de ahí y fundamentalmente en el 2004 cuando se hacen su propia casa de veraneo en Mar Azul, esta casita que se hizo bastante famosa, empezamos a trabajar con bastante fuerza en las casas de veraneo de la zona de la costa, la zona de Mar Azul, etc. En esta etapa consolidamos lo que, digamos, un poco pensábamos, porque esa primer casa del 2004, al no haber un cliente, nos permitió poder pensar y desarrollar lo que pensábamos que era lo mejor para ese lugar y para ese momento, y lo que básicamente reforzamos es el hecho de trabajar con los menores recursos, con los recursos disponibles, y con eso, y no quejarnos de eso, con eso poder hacer un producto que se aleje de lo tradicional o de lo estándar, de lo establecido, y que pueda ofrecer otras cosas, otras cuestiones, desde el uso y desde lo estético. De alguna manera lo que fuimos desarrollando fue lo que llamábamos un sistema estético y constructivo, y en esa modalidad de construir con los mínimos recursos, con el hormigón a la vista, con lo disponible en la zona, hicimos ya entre las casas de esa etapa de BAC y las últimas que estoy haciendo, no las conté últimamente, pero deben ser alrededor de 40 obras. La metodología de proyecto yo creo que tiene que ver con primero entender muy bien cuál es el problema que tenemos que resolver. Por problema digo los datos que tenemos para dar una respuesta. El proyecto es una respuesta a una serie de datos. Si bien no es un problema matemático, existen unos datos muy concretos que tienen que ver con las características del lugar. Si hablamos de una casa en la costa, por ejemplo, la topografía el dato de la topografía es fundamental, pues siempre se trata de médanos que tienen todos grandes diferencias entre sí. Otros datos es la ubicación de los árboles, si el lote cuenta con árboles, cada uno de los árboles replanteados por un agrimensor. Por otro lado, obviamente, las reglamentaciones que inciden en la construcción. Y por otro lado, empieza también a tener mucha importancia lo que pide el cliente, que para mí es fundamental responder con mucha precisión, con mucha exactitud al pedido del cliente, ya que el cliente está haciendo una casa y tal vez en toda la vida se haga una o a lo sumo 2 casas, raras veces conocemos clientes que hacen más de eso. Entonces responder a lo que realmente me está pidiendo cada uno de los clientes en cuanto al programa y en cuanto a lo que excede el programa, que es lo que quiere, lo que siente, sus sueños. Me meto mucho con eso, escucho mucho eso, y entonces creo que parte de, si se quiere, el éxito que va a tener un proyecto tiene que ver con responder fundamentalmente a esas expectativas de cada cliente. Bueno, una vez estudiado todos esos datos, eso es lo que yo llamaría los datos duros de este problema, teniendo bien claro cuáles son todos esos datos para no empezar desde otro lado y empezar un camino que va a ser equivocado,
Luego empiezo a pensar lo que para mí sería lo mejor para ese lugar y para esas condiciones del cliente, y empiezo siempre, obviamente uno empieza desde lo que conoce, desde lo que estudió, desde lo que vio y desde eso, desde lo que quiere hacer, desde lo que quiere aportar, y a veces desde buscando algo que no, para no aburrirse de alguna manera, para trabajar con felicidad desde algo que quiere incorporar, algo nuevo, que no está en los datos, que es algo propio, pero que de alguna manera uno piensa que va a hacer bien para dotar de interés, de gracia, de calidad al proyecto que uno va a trabajar. Y también para entusiasmarse y para hacerlo con ganas y con entusiasmo, con felicidad. Yo no creo que haya una búsqueda de un estilo propio. Lo que creo es que, como contaba, es de alguna manera uno va trabajando un sistema o va desarrollando mecanismos para dar este tipo de respuestas, y es en esos mecanismos donde se va consolidando una forma, una manera de resolver y una manera de trabajar, que no es una cosa rígida, que siempre, digamos, hay que estar abierto a cambios que siempre son incorporados desde lo que uno va viendo y de lo que va conociendo y desde lo que te va emocionando. El viajar y ver arquitectura y ver lo que se está haciendo, la arquitectura que a uno le interesa, que uno lo mueve, que le despierta ciertas movilizaciones, es lo que luego a uno de alguna manera lo motiva a hacer ciertas cosas, a dar ciertas respuestas o ciertos cambios. Por ejemplo, dentro de la serie de casas que hice y de las últimas que hice, la casa H3 es un caso particular porque es una casa mínima de apenas 80 metros cuadrados, que ese fue justamente el requerimiento fundamental de mis clientas, que eran 3 hermanas, cada una con su familia, que querían compartir esta casa y que querían una casa de veraneo realmente mínima, con apenas 2 dormitorios, también con un lote muy chico. Entonces la casa está resuelta de forma bien compacta, es un cuadrado riguroso, que se puede descomponer en otros 4 cuadrados, de los cuales 2 cuadrados quedan libres para sala, y los otros 2 cuadrados son la parte de servicios de la casa, en planta baja. En planta alta se resuelven los dormitorios, y fue también requerimiento de mis clientas que el dormitorio principal tenga una terraza. Y bueno, de ahí, de esos datos y del pensamiento de resolverlo de la manera más compacta posible para poder liberar justamente un terreno muy pequeño y poder de alguna manera ofrecerles el disfrute de ese terreno, se resuelve esta casa. La casa Golf, dentro de esta serie de casas de veraneo, es atípica por el tamaño, porque es una casa de casi 300 metros cuadrados, cuando el promedio de las que hice está entre los 120 a 160 metros cuadrados. Esta casa supera prácticamente al doble en tamaño, y entonces el gran desafío fue siempre buscando que la casa tenga el menor impacto en el paisaje como premisa, como interés propio, reconociendo el valor paisajístico de estos lugares. Entonces el desafío fue de qué manera podía resolver una casa de semejante tamaño sin renunciar a que la casa esté integrada y no termine siendo una molestia visual en ese entorno. Por tanto, la solución fue la de articular 3 volúmenes menores, volúmenes simples y de proporciones alargadas, de manera de ubicar uno en forma perpendicular al otro. El primer volumen, que aloja los dormitorios, se va a ir enterrando en el médano. La casa está ubicada en un médano bastante alto, y lo que busca también al mismo tiempo es tener vistas del entorno, porque es un entorno con vistas bastante interesantes. Incluso se llega a ver el océano
lo lejos. Y bueno, la planta principal, como decía, perpendicular a la otra, es una plataforma elevada que ofrece esas vistas. Y por último, la planta que remata la construcción es una habitación en suite, porque el pedido, justamente el requerimiento del cliente era que esté lo más separada posible su habitación de las otras 3 habitaciones para sus hijos. Y esa habitación también sale volando de manera perpendicular sobre la planta principal, buscando ir a, bueno, justamente en Clarín el título de la nota fue un catalejo, porque de alguna manera, creo que yo no lo había pensado así, pero de alguna manera es eso, como un volumen que de alguna manera busca tener esas vistas, ese recorte del paisaje, y al mismo tiempo también ese esfuerzo del voladizo se convierte en un techo, en una expansión para esa planta social que está por debajo. Luego de realizado una cierta cantidad de proyectos en esta área de veraneo, en la zona costera, bueno, tuve la posibilidad de adquirir un terreno y junto con mi mujer ponernos a pensar lo que iba a ser nuestra propia casa. Que iba a ser interesante tener como casa de veraneo una casa de 4 dormitorios para poder invitar familiares, amigos y también alquilarla. Que cada dormitorio cuente con su pequeño baño y bueno, en función del lugar es una grilla de árboles cada 3 metros con un suave declive para un lateral y bueno, lo que pensamos justamente fue hacer la casa que sea lo más sencilla posible, por tanto adoptamos una planta cuadrada, hacer una casa de una sola planta básicamente para tener la mejor relación de uso con el terreno. Y bueno, dado que el terreno tenía una suave pendiente, la casa se nivela con la parte alta del terreno, por tanto en la parte baja alojamos los servicios como un depósito y un lavadero y el acceso a la casa también dejando un semicubierto para poder dejar estacionado el auto. Y bueno, en lo que es el desarrollo de esta planta cuadrada, la decisión posterior fue la de ubicar estos 4 dormitorios, cada uno en un ángulo de esta planta para que se separe uno del otro lo máximo posible, para darles de esa manera la mayor privacidad entre sí, y entonces alojar el área social de la casa, que es la que tiene mayor proporción en cuanto a la superficie, dejar liberado todo el centro de la casa para el área social. Y aparece un elemento que es la escalera que va vinculando los niveles, porque hay una planta principal, hay una escalera que se presenta como acceso, que está metida entre 2 tabiques, buscando también generar un contraste fuerte en el descubrir la casa, en el recorrer esa escalera y en llegar a una planta que como decía, es una plataforma que se abre al paisaje, que va a incorporar la luz natural también de diversas maneras, con diversos trucos que aparecen en las paredes que van cerrando el área social o que son las que limitan del área social de los dormitorios. Y en sí, el armado de la planta básicamente es la resolución constructiva y espacial al mismo tiempo de esas 4 paredes, que son las que cierran los dormitorios o las que agrupan baños y dormitorios y que tienen cierto trabajo, que está todo el esfuerzo puesto en el estudio de cómo iban a ser esos elementos, paredes, que son paredes y que al mismo tiempo son todos los elementos que va a necesitar una casa para ser vivida, es decir, estantes de apoyo, mesa de luz, mesadas de los baños, respaldos de camas, todo eso está resuelto con esas 4 paredes. Y en el elemento de la escalera invita a descubrir una terraza, fue pensada como parte del programa, dado que el lote está completamente lleno de árboles, esta terraza iba a ser el único lugar al que le llega el rayo del sol y en la cual también nos pareció interesante incorporar el uso del agua para poder disfrutar en el verano de un apelopincho de hormigón. Y bueno, lo que propone la casa justamente es de alguna manera maximizar el disfrute, el contacto con este entorno y el disfrute a partir de las sensaciones
de cómo se percibe este lugar. Luego la casa S+J, que es una casa ya de un tamaño digamos, más habitual para lo que son estas casas de veraneo que vengo haciendo, tuvo como interés, como respuesta, el hecho de resolver desde la estructura, porque estas casas que son solamente de hormigón, básicamente son estructuras a las que se le pide un poco más al hormigón, o sea, no quedarse únicamente con su función de esqueleto estructural, sino convertirse de alguna manera, forzando un poco el material, convertirse en la estructura espacial de la casa. Entonces, en la casa SJ, lo que de alguna manera planteé y, digamos, teniendo en cuenta que son lotes, todos estos, hileras de lotes donde uno va a tener proximidad con casas vecinas, lo que planteé es trabajar de alguna manera reforzando estos datos y lo que hice es que las vigas laterales que cierran todo el lateral de la casa son tapas, pero al mismo tiempo son contenedoras del espacio que permiten descubrir vistas hacia abajo, hacia arriba, y donde el vacío es el protagonista, dado que el volumen a construir se descompone de alguna manera en dos partes, dejando librado el centro, el corazón, en un gran vacío. Por otra parte, otro dato fundamental fue el pedido de los clientes que hacían hincapié en que tenía que tener un lugar semicubierto para alojar todos los vehículos típicos para el veraneo, estos areneros, cuatriciclos, sus propios autos. Era un pedido riguroso del que no me podía escapar, dado que este es un entorno boscoso y está este mito de alguna manera de que los pinos chorrean esta savia que le hace mal a la pintura. Por tanto, la solución fue elevar uno de esos volúmenes y de esa manera generar un gran semicubierto para alojar todos estos vehículos. Y la anécdota es que una vez que termino la obra, a los clientes les gusta tanto cómo quedó esta solución, el hecho de que la casa parece que flota sobre el terreno, que me dijeron que se habían arrepentido y que no iban a meter los autos ahí abajo para no perder esa sensación de que la casa está flotando. Entonces terminaron ubicando los autos a un costado y lo que fue justamente el dato para empezar a pensar la casa terminó siendo esta anécdota. El estudio Besonías Almeida Krug se hizo famoso allá por los años 2004, cuando construyeron una casa entre los pinos del balneario Mar Azul en la costa atlántica. A partir de allí generaron un sistema estético constructivo que le dio muchas satisfacciones e innumerables premios. 8 años después, en 2012, Luciano Krug, primero alumno de Mariví Besoñas y luego su colega, arma su propio estudio. Desde allí, desde su tablero puesto en su despacho de la Avenida Libertador, sigue imaginando y colonizando bosques, médanos y barrios suburbanos con sus casas de hormigón siempre sorprendentes. Nos vemos en el próximo programa.